Hey, muy buenas chicos, que tenemos aquí una nueva video reseña y es nada más y nada menos que la reseña de Death Note, la que estabais esperando hace tiempo. ¡Vamos allá! Death Note fue escrita por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata. De Tsugumi Ohba no tenemos muy claro quién es porque tampoco hay mucha información. Lo que sí que se especulan y hay rumores de que o es una mujer o también puede decir que utiliza un seudónimo. También se dice de que la figura de L es su propia personalidad. Lo que sí que está claro es que fue el escritor de la obra Bakuman. Por otro lado, Takeshi Obata es un mangaka muy reconocido, nacido en la provincia de Niigata, en Japón. Su obra más conocida es Hikaru no Go, con la cual ganó el premio Tezuka en el año 2003. Normalmente, Takeshi trabaja realizando los diseños de dibujo para escritores, por ejemplo, en el caso de Bakuman o de Death Note, con Tsugumi Ohba, en el caso de Blue Dragon, con Tsuneo Takano, y en el caso de All Unity Skill, con Ryosuke Takeuchi. Todas estas obras han sido publicadas también en España. El manga Death Note se publicó en Japón entre el diciembre de 2003 y en mayo del 2006, con un total de 108 capítulos recopilados en 12 tomos, por la editorial Shueisha en la revista Shonen Jump. Más tarde se publicó un tomo especial que sería el volumen número 13, que se titularía How to Read, que en ella incluirían datos sobre la serie como personajes y entrevistas, alguna ilustración y datos sobre los autores, y un capítulo piloto que se creó inicialmente. La obra es de temática shonen, misterioso y thriller psicológico. Dispone de anime, 3 películas live action y además varios juegos o videojuegos para Nintendo DS. En España se publicó inicialmente por la editorial EDT Glenat, aunque más tarde, debido a que la compañía quebró, Norma Editorial adquirió los derechos de publicación. Entonces lo que hizo fue hacer 2 versiones. La primera, original, con 12 tomos, con las cubiertas reversibles. Por una parte tiene la cubierta como la tenían EDT Glenat y la otra es exclusiva de Norma. Y luego la otra versión que hizo fue la Black Edition, que recopilaron toda la serie solamente en 6 tomos con una versión de lujo. Además, aquí en España también nos ha llegado el libro de ilustraciones por Takeshi Obata, el Blanket Noir. Después también tenemos el volumen número 13, que sería How to Read, la guía de lectura. Después también tenemos un par de novelas ligeras, la de Another Note y también la de L. James the World. En cuanto a la edición, nosotros solamente podremos comentar de la edición que tenemos, que es esta de aquí, que es la que sacó Norma Editorial, la original de 12 tomos, que la lanzó a finales del 2014 hasta este mes de julio del 2015. Las portadas, en este caso, son reversibles. En ellas encontramos ilustraciones de los personajes principales de la obra. Detrás incluye la sinopsis o el argumento. Toda la obra es exclusivamente blanco y negro y no contiene ninguna página color. Al final de cada capítulo podemos leer diferentes reglas del cuaderno de muerte escritas por el propio Shinigami. A partir del segundo tomo, en el inicio, podemos encontrar un recordatorio de todo lo que ha sucedido hasta el momento y los nombres e imágenes de los personajes que interactúan en la obra. El dibujo en general es muy bueno, se centra en detalles minuciosos tanto en objetos, paisajes y personajes, y usa muy bien las sombras y entintados, y también las tramas en sus dibujos.
La historia se centra en Light Yagami, un estudiante ejemplar que en un día aburrido descubre un cuaderno muy misterioso con una serie de reglas escritas en inglés. Pronto descubrirá que este cuaderno pertenece a Ryuk, un Shinigami, y que con ella puede matar a cualquier persona solo escribiendo su nombre mientras visualiza el rostro de la persona que desea asesinar. Pero poco a poco veremos que Light se le va de las manos y llamará demasiado la atención, tanto que empezará a interponerse el FBI y L, un detective privado muy peculiar. A partir de entonces, el manga se volverá en un enfrentamiento psicológico entre Light y L, para darse caza mutuamente. Es una obra muy interesante, pero también es verdad que es un poco extensa en cuanto a lectura. Es de lectura más bien lenta, con planteamientos complejos, y por eso la recomendamos sobre todo leer cuando tengáis pues tiempo y con calma, pero sobre todo con muchas ganas. Porque puede parecer a veces un poco pesada y también puede ocurrir de que podáis perder un poco el hilo de la historia con facilidad. También decir de que, de todas maneras, es una obra imprescindible para vuestra estantería, porque podríamos decir de que es una de las obras que sería de las obras de arte del manga hoy en día. Así que no lo dudéis en pillárosla. Tiene giros inesperados. Hay veces que hay capítulos que son súper interesantes y otros que se hacen pesados, pero en general es una muy buena obra. Nuestra valoración final, un 9,5. Y también, pues, para los más fans o los que ya lo habéis leído, os sugerimos de que sigáis viendo el vídeo, porque ahora entraremos en la zona spoiler y diremos las cosas que más nos han gustado y más nos han chocado de esta obra. Bueno, y estamos ya dentro de la zona spoiler. Sugerimos de que quien no ha leído la obra, mejor no visualice esta sección, porque desvelaremos un poquito lo que es la trama y algunos puntos de la historia más relevantes. Nosotros hemos visto 5 puntos clave en la historia. El primero que nos chocó fue en el inicio de todo con el autobús, que supongo que ya sabréis de lo que hablo. Es cuando Light estaba con una supuesta novia y en teoría había un agente del FBI siguiéndole. Es uno de los puntos que ya empezó a verse cuando Light ya empezaba a irse todo un poquito de las manos, matando al detective y después seguidamente matando a su esposa, que también era una ex detective. El segundo punto que más nos chocó también fue el punto de la muerte de L. ¿Qué te pareció la muerte de L? Me chocó bastante. Intuía que quizá al final se moriría, pero claro, en mitad de la serie yo pensaba que duraría hasta el final, porque de hecho era mi personaje favorito. Y ver que casi a la mitad de la obra ya muere, me pareció como si la obra fuera a decaer. Sí que lo noté al principio del siguiente capítulo, pero después dio un buen tirón gracias a los nuevos personajes que entraron, que sería M y N, que sería el Nir y el Melo. Sí, lo cierto es que al principio decía, jolín, es que no es lo mismo que L, no sé si me van a gustar, pero la cuestión es que de poco a poco al final, y sobre todo en el último tomo, vamos, súper encantada. Son, sobre todo N, mi personaje favorito. Después, el tercer punto que me chocó también fue la muerte del padre de Light. Y ver cómo Light ya le daba igual si moría alguien de su propia familia, solo con llegar a incluso tener el poder y así apartarse a alguien de su propia familia o una propia amistad del camino. Después tenemos el punto número 4, el cambiazo de los cuadernos. Que aquí también choca, porque ves que al principio, sobre todo este es el último tomo, pero también durante toda la obra han habido cambiazos también de cuadernos o otros cuadernos, porque no había uno, luego 2, luego al final han resultado ser 3, otra vez 2, y al final de la obra, en cuanto piensas que la jugada de Light, dices, madre mía, ya está, Nier ha hecho todo lo que tenía previsto, Light, dices, madre mía, pobre.
ya está acabado. Y no, resulta que Nier aún lo tenía todo eso previsto y encima, más inteligente aún, pues toma. Y después tenemos el último punto, ya la muerte de Light y el desquicio total de su propia persona. Ver cómo se encuentra ya de un minuto en otro minuto en la gloria y ver que todo se le gira y llegar incluso a pedir ayuda al propio Ryuk, al Shinigami, y empezar a desquiciarse y a ver alucinaciones Se enloquece de una manera pero brutal, pero que está súper bien hecho. O sea, al final la obra me ha parecido de casi 10. Sí que es verdad que, por ejemplo, el penúltimo tomo, el número 11, me resultó un poco pesado, porque hay un montón de planteamiento, hay un montón de texto que te recuerdan pues cosas que han sucedido antes y todo eso. Entonces, yo recuerdo que me costó un poco leérmelo, pero por ejemplo el último tomo... Pasa volando. Pasó volando porque es súper interesante. Súper interesante. Y al final dices, madre mía, qué bien. Ha acabado de chapó. Y bueno, aquí llegamos al final de la zona spoiler. Si nos queréis comentar sobre algún punto que también os gustó, os pareció chocante y tal, pues ya no lo debéis, dejarnos algún mensaje y así intercambiaremos ideas. Luego también, para todos aquellos que ya han leído el manga o han visto el anime, les ha gustado o les ha encantado y quieren saber un poquito más de información o curiosidades sobre Death Note, os dejamos aquí abajo el Twitter de NierDN13, que tiene un montón de información, curiosidades, anécdotas, todo sobre Death Note. Pasaros, echaros un vistazo y a ver qué tal. Y luego también os sugerimos que echéis un vistazo también a Ejército Otaku, que también aquí lo tenéis abajo, pues para poneros al día sobre anime, manga, también un montón de novedades. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado la reseña, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.